Muy buenas tardes a todos y todas. Que estos eventos son auspiciados por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, la Coordinación del Ámbito de Edificaciones y la Red Proterra. Camilo, un gusto saludarte. Vamos a mencionar que Camilo es arquitecto de la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana. Dirigió las obras de restauración del ex Congreso Nacional en Santiago de Chile. Fue arquitecto residente en la Fundación Altiplano, trabajando en las obras de restauración de la iglesia de San Pedro de Atacama y en la capacitación para la restauración de fachadas del pueblo de Belén. Es arquitecto colaborador de la arquitecta Magdalena Gutiérrez, la Cuca, y es miembro docente de la ECOT, la Escuela de Construcción en Tierra. También es docente del Diplomado en Construcción en Tierra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, recordamos también que el año pasado, junto a Carmen, nos pudiste acompañar a dar un taller sobre parte del tema que vamos a tocar hoy día. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Y como tú decías, justamente hace un año atrás, con Carmen fuimos a La Paz, a la UMSA, y tuvimos la oportunidad de hacer un seminario y un taller sobre el reforzamiento con trizas. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es sobre las estrategias sismo resistentes para el adobe en Chile, dentro de la cual están las brisas, pero también existen otras experiencias. Antes de todo, es importante, y también esta charla es probable que la vean personas de otros países, entender un poco cuál es la geografía que existe en Chile. Es un país muy largo, de aproximadamente 4.300 kilómetros de largo, y eso mismo genera condiciones geográficas y climáticas diversas, y como pueden ver en la diapositiva, también con un perfil bastante variable de norte a sur, lo cual genera diferentes pisos ecológicos y esta diversidad de paisajes influyen en la forma en cómo se hace arquitectura. En ese sentido, a lo largo del país se distinguen distintas culturas constructivas. Por ejemplo, esta foto del pueblo de Nama, en la región de Tarapacá, en el norte, donde se ve la presencia del adobe con techos de paja, algo que es muy común en esta zona del país y también en Bolivia y en territorio altiplánico. La zona central, que ya cambia esa imagen, una cultura constructiva más colonial, con la presencia de corredores, los techos con tejas de arcilla, que van apareciendo nuevos elementos en la arquitectura. Este tipo de construcciones en la zona central de Chile son muy comunes, y ya en el sur, si bien se reduce la cantidad del uso del adobe o de técnicas que utilizan tierra, existen casos como el que aparece en la foto. Esto es en Puerto Guadal, que pueden ver también cómo esta cultura constructiva rescata el uso de la lerce, una madera nativa de muy buenas características para su comportamiento con las lluvias, y bueno, el adobe que se ve ahí de manera presente. Los sistemas constructivos con tierra en Chile los vamos a dividir de la siguiente forma. Existen sistemas portantes, en donde la estructura está dada por el material tierra, y en esta familia entran todas las construcciones de adobe y de tapial, y los sistemas mixtos, en donde la estructura es resuelta por elementos de madera o elementos metálicos, en donde la tierra actúa solo como un relleno. En estos sistemas podemos encontrar la quincha en sus diferentes versiones, el adobe en pandereta o el adobillo. Pero para efectos de esta charla nos vamos a concentrar solo en los sistemas portantes, porque, bueno,
Chile y casi toda la costa del Pacífico tiene el gran problema de que vivimos en un país con sismos y a lo largo de nuestra historia hemos sido azotados por estos eventos que sin duda afectan no solo las estructuras de tierra, sino cualquier edificio de cualquier material, y la estrategia sismo resistente hay que tenerlas muy presentes en estas estructuras portantes. Cuando hablamos de sistema portante, hablamos del tapial. El tapial no voy a profundizar en la técnica, pero acá podemos ver algunas fotos en donde se ven estas capas de tierra apisonadas que se trabajan dentro de un moldaje. Algunos ejemplos, acá a mano derecha se ve el mapa de Chile, y acá estamos en la región de Arica, casi en la frontera con territorio boliviano, en el pueblo de Tacora, que recibe nombre por el volcán que se ve en el fondo de la imagen, un pueblo en donde muchas de sus casas están construidas en tapial, como se ve en la imagen. Un poco más al sur, el norte grande de Chile, en la región de Antofagasta, en San Pedro de Atacama, una vivienda de tapial de don Germán Tejerina, que si bien en San Pedro es mucho más común ver viviendas de adobe, existen casos aislados como este, y el tapial sí se usa mucho en los límites de los terrenos, en los cierres, como acá en la foto también pueden apreciar en un primer plano. Y si se fijan en el mapa, ya casi en la zona central de Chile, en San Esteban, en los Andes, también estas culturas en presente con el uso del tapial en estas viviendas, que acá se aprecia cada uno de los elementos como conforman el pavimento completo. El adobe, sin duda, es el sistema constructivo más utilizado en la antigüedad. O sea, tenemos un patrimonio construido enorme en este tema. El adobe, bueno, es un bloque de tierra, agua y en algunos casos paja o piedra moldeada y secada al sol. En Chile es una característica muy particular del tamaño de sus adobes. Son adobes de 60 por 30 por 10 de alto o 50 por 30 por 10 de alto, siendo elementos macizos de mucho peso. O sea, calculamos que un adobe pesa cerca de 25 a 30 kilos. Entonces, eso ya permite entender que un adobe fácilmente podemos hablar de toneladas. En el norte de Chile, acá para que ustedes tengan una referencia, siempre nos va a acompañar este mapa con la ubicación para que se ubiquen más o menos en dónde está ubicado esto. Un proyecto cuando trabajaba con la Fundación Altiplano en la capacitación de restauración de fachadas en el pueblo de Belén. Acá una foto magnífica donde se ve todo ese paisaje y la fabricación de adobes y bueno, cómo se comienzan a parar los adobes en esta etapa de secado. Un pueblo de Belén, el trabajo que se realizó en la fachada. Acá nos pegamos un salto a la zona central y pueden ver, como mencionaba en un inicio, cómo cambia también la arquitectura, ¿no? O sea, en el norte, esta presencia de los techos de paja, de aleros cortos, y acá en el sur, sin duda, un territorio con mayor lluvias, la presencia de corredores, bueno, mayor presencia de madera, un material que en el sur existe mayor disponibilidad. Y acá no hablo de Chile, pero sí me interesa mostrar esta imagen para entender por qué es importante el construir de manera responsable con adobe, con tapial o con sistemas portantes. Esta es una foto de Van, en Irán, que el 2003 sufrió un terremoto y lamentablemente un gran porcentaje de la ciudad sufrió daños importantes, como pueden ver en la imagen, iniciando todo un trabajo de reconstrucción.
pero más que nada me interesa mostrar la foto porque sin duda con la tierra podemos hacer construcciones hermosas, pero corren el riesgo, en el caso de un terremoto, si son sistemas importantes, de sufrir daño y sobre todo de poner en riesgo las vidas humanas, ¿no? En ese sentido, nos hacemos la pregunta, ya, el adobe funciona muy bien a la compresión, pero muy mal a la tracción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos con adobe? Y para eso parto mostrando esta imagen, que es de la norma peruana E080, que sin duda es un referente y un material de consulta no solo para los peruanos, sino para todos sus países vecinos y nos ha servido de guía para también aprender cuáles son las cosas que tenemos que considerar para construir con Adobe. En este caso, sin duda, es importante cada una de las partes de una casa, desde el cimiento y sobrecimiento, porque esto, dependiendo del tipo de suelo, también podemos resolver temas estructurales, ¿no? O sea, una mecánica de suelo es fundamental. Si estamos sobre un terreno blando, seguramente es mucho más arriesgado construir sobre un terreno duro, o para cada una de esas posibilidades tenemos que resolver estructuralmente nuestras construcciones. El tema de muros, que sin duda es fundamental, porque como te decía, son muros que son muy pesados y una vivienda de adobe colapsa, es posible de poner en riesgo vidas humanas y la techumbre, ¿no? Y cómo todos estos componentes de una vivienda se interrelacionan y hacen una unidad para comportarse bien ante un sismo. La imagen es muy didáctica, o sea, permite entender, por ejemplo, ciertos requisitos que la norma establece, como por ejemplo el largo de los muros en relación al espesor, el distanciamiento que debe existir entre la esquina, entre los vanos y la esquina, la ubicación de las ventanas dentro de ese vano, la dimensión de espesor de los contrafuertes o elementos que arriostran la estructura, etc. La norma peruana es un material que se puede consultar en la web y sin duda es un punto de partida para las personas que quieren construir con Adobe para entender principios de su estabilidad, ¿no? En ese sentido, me parece importante mostrar este trabajo realizado por la arquitecta Macarena Gaete Cruz. Esto es un trabajo, bueno, material de su tesis, que trabajó para obtener el grado de arquitecta y su maestría, en donde compara la información de diferentes autores sobre, por ejemplo, temas que nosotros siempre mencionamos en la construcción con Adobe, que tienen que ver con lo que hablaba recién de la esbeltez de los muros y del distanciamiento y tamaño de los vanos. Por ejemplo, acá arriba, ella encuentra en la bibliografía que Crater y Jorge Larte hablan de una proporción de esbeltez de 1 a 6, es decir, el espesor del muro puede ser 6 veces su alto. En cambio, Gernot Minke y Gastón Barrios, un profesor de la Universidad Católica, hablan de una esbeltez a 8, y así otros autores. Entonces, si revisamos la información que existe, podemos encontrar diversas fuentes, diversas citas, pero lo importante es entender que es muy, muy fundamental conocer cómo se comporta la estructura, sobre todo si es un sistema portante. También acá abajo, bastante coincidentes la información que entregan los autores sobre la ubicación de los vanos, ojalá en la parte central de los paños, y que el tamaño de los vanos no supere 1/3 del largo que tiene ese muro,
y aspectos interesantes, por ejemplo, que mientras más grande es la base, mejor es el comportamiento estructural del edificio, son aspectos que podemos considerar si es que tenemos que diseñar una construcción de adobe. En ese sentido, Macarena plantea que una estructura de adobe dentro de su rango elástico se va a comportar de acuerdo a sus resistencias mecánicas y a la morfología o el diseño que tenga la construcción, pero cuando pasa a un rango inelástico va a depender mucho de la morfología, pero también de sus detalles constructivos. Y en ese sentido, nosotros sabemos, por ejemplo, que las esquinas siempre son un punto frágil en nuestras construcciones. Ella establece que puede ser a través de, podemos resolver ese problema a través de estrategia morfológica, que tiene que ver, por ejemplo, con la forma de la esquina, o con una estrategia constructiva en donde menciona ya el tema de los refuerzos, ¿no? Entonces, acá ella da a entender de cómo a través de la forma y también a través de los refuerzos podemos hacer nuestras estructuras o nuestras viviendas, nuestras construcciones sean estables. En ese sentido, cuando hablamos de refuerzos, ella también, su tesis, plantea de que existen muchas maneras de disponerlos en los muros. Y acá podemos ver de manera esquemática varias de ellas. Por ejemplo, elementos horizontales en el interior de los muros, elementos horizontales en el exterior de los muros, elementos horizontales y verticales en el interior y exterior, elementos verticales, también ya mallas de confinamiento, que pueden ser en los paños completos de los muros o bien en la esquina, y acá, por ejemplo, refuerzos horizontales. Y en ese sentido, lo que voy a mostrar en la presentación es una especie de panorama de cuáles son los tipos de refuerzos que encontramos a lo largo del país, acá en Chile. Vamos a comenzar con los refuerzos verticales. Los refuerzos verticales comenzamos acá en el norte, en la ciudad de Arica. Este es un proyecto que en este momento estamos trabajando con Amanda Rivera. Es una casa de fines de 1800, que podemos ver acá la planta. En el primer nivel está completamente constituido por muros de adobe. Marco en rojo lo que es la etapa original de la casa, porque a principios de 1900 se amplió en todo lo que vemos a la derecha, pero lo que está en rojo, lo original, es de adobe en el primer piso y en el segundo piso de quincha, que es una estrategia bastante común encontrar también, ya que las estructuras más livianas es mejor que estén arriba para disminuir los riesgos. En Casa Yanulaque nos tocó hacer el diagnóstico, y si bien la casa, como se ve en esta foto actual del año 2020, se ve bastante bien conservada, para poder identificar la estructura utilizamos cámaras termográficas que nos permitieron ver, como pueden ver acá a mano derecha, los elementos de madera que refuerzan el muro de adobe. Son elementos verticales, incluso se ven las diagonales en todas las fotos, que están colocados por la cara exterior e interior del muro, que pueden ver acá en el corte, que en rojo en la parte inferior tiene soleras inferiores, y en la parte superior soleras superiores o una viga collar, la cual finalmente vincula todo el segundo piso, el entrepiso, y genera todo este entramado que ayuda a un buen comportamiento sísmico. Fue muy interesante, ¿no? Porque, como te decía, a primera vista esto era imposible de ver, pero gracias a la tecnología y a estas máquinas de identificación de estructura pudimos darnos cuenta de eso. Y en la ciudad de Arica, otro proyecto en el cual trabajamos en la obra de restauración con Amanda el año 2019, el año pasado, encontramos algo similar. En la Casa Copaja, que pueden ver acá en la imagen, todos los muros perimetrales son de adobe de 50 centímetros de espesor,
y identificamos, como pueden acá en la foto inferior derecha, las piezas de maderas verticales que se van repitiendo en todo el perímetro de la casa. Toda la estructura de tabiquerías interiores son quinchas, y bueno, algo para agregar, es una de las pocas casas en Arica que conserva los techos de mojinete, que son estos techos que pueden ver muy comunes del sur peruano. Recordar que Arica fue una ciudad peruana que después de la guerra pasó a ser chilena. Entonces, este tipo de arquitectura es muy común de encontrar también en el sur del Perú. Un poco más, siempre en el norte, pero un poco más hacia el sur de Arica, esta casa de la Cuca, de Magdalena Gutiérrez, es una casa de tapial, donde se ven unas estrategias como la presencia de estos contrafuertes, dinteles generosos, pero como pueden ver acá en los planos, de todo el conjunto de la vivienda, este volumen fue el que se hizo en tapial, y acá la Cuca colocó un refuerzo de rollizo de casi 3 pulgadas, entre 2 pulgadas y media y 3 pulgadas, las cuales también se vinculaban al techo generando una unidad y amarrando todo el conjunto. Entonces una mezcla entre estos refuerzos internos que no son visibles y también estas líneas horizontales que de alguna manera ayudan o frenan el paso, el avance de las grietas, etc. Acá la Cuca obviamente también le da un aspecto estético, o sea, es parte del diseño, en donde ella toma una estrategia para tener un buen comportamiento sísmico, pero también lo hace parte de su arquitectura. Los refuerzos horizontales, que son muy presentes en Chile, no tanto como los verticales, o sea, perdón, los verticales no son tan comunes, estos son mucho más habituales de encontrar, incluso en bibliografía. Por ejemplo, todas estas imágenes son del curso elemental de edificación del libro de Euclides Guzmán, escrito en los años 80, que constituyen un material de consulta importante, y ya aparecen estos elementos visibles, como por ejemplo estas llaves de madera que se colocan en las esquinas de los muros, como pueden ver acá a cierta distancia, acá hiladas, se colocan estas llaves, incluso en los encuadres en T, y también la viga collar o viga de coronamiento, que por ejemplo resuelve acá de dos maneras, acá incluso triangulando las esquinas, que sin duda actúa como un buen refuerzo. En ese mismo sentido, Gastón Barrios, este docente de la Universidad Católica, también publica un libro a fines de los años 80, en donde se aprecian estas mismas estrategias. Por ejemplo, acá también aparecen las llaves de madera y esta manera de triangular, las esquinas. Y algo interesante del libro de Gastón es el refuerzo horizontal con alambres púa, que incluso en el libro indica cómo llevarlo a cabo, que consiste en el fondo, mientras se va levantando la construcción, a cada cierta cantidad de edad, ir colocando estos alambres púa, y después, una vez que ya está levantada la edificación, postensarlo, ¿no? O sea, es alambres púa postensado. Y acá otras alternativas, ¿no?, de viga collar. Incluso aparecen también una cadena de hormigón armado, que puede ser una alternativa para generar estos refuerzos horizontales. Para mostrar algunos ejemplos, recuerden siempre la presencia de este mapa para ubicarnos a lo largo de estos 4.300 kilómetros. En el pueblo de Tacora, que mostraba inicialmente las fachadas de las casas de tapial, la Fundación Altiplano hace 2 años realizó la capacitación para la red de fachadas,
y en ese contexto se trabajaron las viviendas. Pueden ver acá el estado previo al proceso de intervención, y acá el trabajo que fue realizado, que incluyó en las esquinas la integración de llaves de madera para reforzar esos puntos frágiles, y además la utilización de geomalla, como pueden ver acá en la foto superior. También los tímpanos, como siempre, las partes más altas de los muros de adobe, el último tercio es el más peligroso, porque es el que tiene mayores probabilidades de colapsar. Acá se ve en la foto como también una estrategia es alivianar esa parte alta del tímpano con quincha, y es un trabajo que fue realizado, y bueno, le aprovecho para agradecer a Beatriz Yuste, arquitecta de la Fundación Altiplano, que colaboró con este material. Siempre en el norte de Chile, pero pueden ver que ya no estamos en el norte grande, sino en el norte chico. Acá se ve una vivienda en el pueblo de Tulahuén, en donde se ven estas llaves prácticamente en la esquina, y bueno, la viga de coronamiento, y se puede distinguir también a través de esas fisuras y grietas cómo esta llave se hace presente a lo largo de toda la fachada. Acá una foto de Chañaral de Carén, donde se ven todos estos dispositivos, donde se ven todos estos refuerzos, por ejemplo, a media altura las llaves de madera, un dintel bastante generoso, y sobre la hilada que sigue el dintel, esta especie no viga collar, porque la viga collar es la que amarra el techo con los muros, sino esta especie de llaves continuas que sin duda ayudan a mejorar el comportamiento estructural. Siempre en el norte chico, pueden ver acá con mayor claridad, acá debido al desprendimiento de los revoques, se puede ver todos estos elementos de madera que generan una continuidad a lo largo de la fachada. Otro aspecto interesante que también tiene que ver con lo vernáculo de estas construcciones es el uso de estas cuñas o estacas que actúan como tope de las vigas de madera. Entonces evita que cuando tenemos dos muros, y en el caso de un sismo esos muros busquen abrirse, la viga con esas cuñas evitan el colapso de los muros. Esto en el pueblo de Cogotí, también en el norte chico. Le aprovecho de agradecer a Amanda Rivera, que compartió estas fotos, y bueno, que ella desarrolló varios proyectos de restauración en esa zona del país. Acá en la misma región, pero ya en la ciudad, pueden ver que no solo es arquitectura de vivienda, sino también, en este caso, un monumento histórico de la ciudad de La Serena, la Casa Chadwick, que en estos momentos se encuentra en proyecto de consolidación estructural. En el momento del retiro de revoques, aparecen las llaves de madera originales. Acá pueden ver que son casi 10, 12 hiladas de adobe sobre la cual se instala nuevamente este tipo de refuerzo, y el proyecto considera la integración de 3 llaves nuevas, ¿ya? Es decir, y se puede ver acá con claridad, las llaves originales son las de color madera más oscura, y las llaves de madera más claritas son las que se han ejecutado en este proyecto, que diseñó la arquitecta Natalia Joquera, miembro también de la red Proterra, y que está ejecutando la empresa Siloscopio. Ya como pueden ver en el plano, o sea, del norte chico, nos vamos ya a la zona central de Chile, a la región metropolitana. Esto es en la ciudad de Santiago. La iglesia de la Viñita, que fue restaurada hace un par de años. Antes de eso se podía apreciar, gracias, no sé si gracias a que se hayan caído los estucos, pero pudimos ver cómo aparecen todos estos elementos horizontales de madera a cada cierta distancia, y que son parte de este conocimiento que tenían nuestros abuelos, los antiguos, en reconocer
que es un país que sufre de sismo, un territorio que sufre de sismo, por lo tanto ya había un conocimiento de cómo poder actuar para poder controlar ese fenómeno natural. También arquitectura contemporánea. Esta es una obra de Marcelo Cortés, miembro también de Proterra, en donde se ve cómo ocupa estos mismos criterios de refuerzos horizontales, pero acá él no utiliza madera, sino utiliza acero, y pueden ver que también se van repitiendo acá a cierta altura, y bueno, corresponde con el tamaño de las ventanas, tal cual como lo mencioné en el proyecto que mostraba la Cuca. Acá hay un criterio de reforzamiento, pero que también ayuda al diseño, ¿no? O sea, cómo a través del diseño de un proyecto de arquitectura yo genero una construcción de adobe reforzado. Y en este caso, Marcelo lo resuelve muy bien en Peñalolén, en la ciudad de Santiago. Acá una foto de otra vivienda, es un conjunto de viviendas en donde se ve cómo se aplica este criterio. Otra fachada de las viviendas y el proceso constructivo en donde se aprecia que en vez de ser llaves de madera, piezas de madera ensambladas entre ellas, en este caso Marcelo utilizó ángulos de acero y bueno, malla ACMA para generar la vinculación y integrar el elemento al muro. En la región metropolitana también, pero en Paine, una vivienda construida en los años 80 por el arquitecto Hugo Pereira, también miembro de la Red Proterra. Acá Hugo tuvo la gentileza de compartir este material y otras obras que voy a mostrar, en donde se ve en esta casa el cómo considera todos los aspectos de la norma peruana 080, en el tamaño de los vanos, en la disposición de los vanos, en los contrafuertes, etcétera. Y también importante destacar viviendas que tienen ya muchos años, que después del terremoto del 2010, que fue un terremoto muy importante acá en Chile, se repararon estructuralmente los puntos que están marcados en rojo, ¿no? Entonces, muestra de que fueron daños muy puntuales y que se repararon con refuerzos de malla ACMA en esos puntos, pero que se comportó bien en ese terremoto que fue muy, muy grande. Ya no en la región metropolitana, sino un poco más al sur, este conjunto que es un policlínico y una vivienda. Este proyecto utiliza el sistema que les mencionaba de Gastón Barrios, de alambre púa post-tensado. También se construyó en los años 80 y el arquitecto José Manuel Marín realizó una revisión de este proyecto post-terremoto del 27 de febrero del 2010, encontrando un muy buen comportamiento de la estructura. En la región de O'Higgins, también una iglesia, la iglesia de la Merced, que fue restaurada el año 2014, un conjunto que está compuesto por la iglesia y por un convento, todo de adobe, en donde también se utilizó este criterio de refuerzo de llaves a cada cierta altura, como pueden ver acá en las imágenes de la obra. Un proyecto en Pichidegua, donde podemos ver exactamente lo mismo, pero una restauración, o sea, esto es una consolidación estructural. Estas llaves se colocaron de manera posterior. Una consulta, serie Camilo. de En el caso de estas llaves, has mostrado que hay distintas posibilidades, ¿no? Hay más o menos un criterio en relación al número de hileras, pero en cuanto a los espesores, sobre todo en los países que no somos sísmicos, me gustaría por lo menos si puedas mencionar de manera general
¿Qué dimensiones tienen estas llaves? Y bueno, es muy variable, ¿no? O sea, como tú puedes ver, son proyectos que se encuentran a lo largo del país. También depende mucho la relación del espesor del muro, pero para que te hagas una idea, si estamos hablando de un muro de 50 metros de espesor, deberían ser piezas entre 3 y 4 pulgadas, ¿no? Pero bueno, insisto, o sea, son muchas las variables. Por ejemplo, en el norte, en algunos sectores es poco común la presencia de estas llaves porque también es muy difícil disponer de madera, ¿no? Entonces también los antiguos construían con lo que tenían y en ese sentido sacaron provecho a los materiales disponibles. Acá un conjunto de viviendas, me parecía interesante presentar este proyecto porque se trata de 86 viviendas de adobe que fueron auditadas. Este proyecto fue auditado por Gastón Barrios, que es este profesor que tiene esta publicación de fin de los 80 en donde muestra la alternativa del alambre púa post-tensado. Otra foto de estas mismas casas en la municipalidad de San Javier. Ya pasamos de los refuerzos horizontales y vemos los refuerzos con mallas. Acá, antes de comenzar, me gustaría hablar un poco del origen. Cuando estaba trabajando en la Fundación Altiplano, en el proyecto de fachadas de Belén, tuve la oportunidad de reunirme con Julio Vargas y hacerle estas preguntas para poder realizar una presentación sobre drisas a los equipos de Fundación Altiplano. Y me pareció muy importante destacar el trabajo, bueno, que ha realizado don Julio Vargas Neumann y la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se inicia todo producto de un terremoto el año 70 en Huaraz, que lamentablemente significó la muerte de 70.000 personas y que fue el punto de partida para que un grupo de profesionales, dentro de ellos don Julio, comenzara a investigar sobre cómo reforzar los muros de adobe y estas construcciones para evitar este tipo de desastres, ¿no? Este trabajo terminó o sea, bueno, no ha terminado aún, perdón, o sea, pero producto de ese trabajo, el año 85 en el Perú se crea la primera norma para la construcción con adobe, ¿ya? Ahora la construcción con adobe, esta norma 080 fue actualizada en el 2017 y ahí definen los criterios para construir con adobe y con tapia, ¿ya? Y después, bueno, la Católica del Perú realizan la experimentación con distintos tipos de malla, dentro de ellas la malla ACMA, perdón, la geomalla, que también ha sido muy utilizada por trabajos de restauración, y finalmente lo que pudimos trabajar con Fundación Altiplano en la iglesia de San Pedro y en Belén, que son el sistema de drisas. La geomalla es una malla fabricada con resinas de polipropileno, es decir, son mallas plásticas, son mallas que se crearon para la estabilización de suelos y para la contención para muros de contención. No fue un producto pensado para reforzar muros de adobe, pero en los estudios e investigaciones realizados por los ingenieros de la Católica del Perú se conservan buenos resultados y estas gráficas tan bonitas que se ven de cómo instalar la geomalla son extraídas del manual de construcción de adobe reforzado con geomalla que publicó la Pontificia Universidad Católica del Perú y que se pueden encontrar en la red porque buscan también apoyar a la autoconstrucción, ¿no? O sea, reconoce que en el Perú hay mucha gente que se autoconstruye sus casas de adobe y este material, en el fondo, es para ellos, para que tengan una asesoría técnica. Muchas veces no pueden contratar a un arquitecto o un ingeniero, entonces es un material didáctico para que también de manera
sencilla se puedan aplicar estos sistemas de refuerzo. Estos corresponden al proyecto de capacitación para restaurar fachadas en Belén. En este caso son refuerzos puntuales en la esquina, en los puntos más frágiles. También existen casos donde se puede confinar el volumen completo. Por ejemplo, la importancia de que estas mallas envuelvan el muro completo desde el cimiento. Acá ustedes pueden ver, y que se ve también en la foto, se deja sobre el cimiento la geomalla para que después se una con toda la geomalla que envuelve el muro. Y acá en este caso tuvimos que reconstruir un muro que estaba muy dañado. Estos pasadores que finalmente vinculan la malla interior de la exterior se van dejando acá ciertas hiladas, como se puede ver también en el esquema. Un caso particular de una consolidación estructural en una de las viviendas, en una esquina muy dañada, como pueden ver, había una grieta pasante a la altura completa del muro. Acá pueden ver una secuencia en donde se parte desde el desarme controlado del muro hasta ya tener la zona limpia. Después en el fondo genera la vinculación y el tejido, o sea, se vuelven a tejer ambos muros, se vuelven a unir, se vuelven a trabar a través de este trabajo de calzadura, como si se observa acá en la foto. Se dejó la malla entre el primer adobe y el sobrecimiento para amarrar cuando ya se terminara todo. Pueden ver en la foto cómo se levanta, se va levantando el muro, se van dejando también estas rafias para amarrar la malla interior de la exterior. Y una vez que ya está todo amarrado, interior, exterior, incluso la parte alta, ya se pasan a las etapas de revoque. Como pueden ver ahí en la foto, el revoque grueso y bueno, después ya finalmente el revoque fino. Acá un caso en San Pedro de Atacama, de un local comercial que fue reforzado con geomalla. Pueden ver también acá los distintos puntos de amarre. O sea, es fundamental que los sistemas con mallas se amarren amarren por ambos lados. O sea, no sirve si yo coloco una malla por un lado y por la otra y no hago nada más, ¿no? O sea, es fundamental la vinculación entre ambas mallas. La malla electrosoldada o malla ACMA es una malla metálica. Acá una imagen de un curso que se hizo el 2012 con ECOT, donde se buscaban a través de los alumnos estas distintas formas para entender a una escala amigable cómo se trabajan con estos sistemas de reforzamiento. Y algunos casos que vemos, por ejemplo, en la misma iglesia de la Merced, que mostraba arriba en Rancagua, también aparte de llaves de madera de refuerzos horizontales, se utilizaron estos refuerzos con malla electrosoldada, como pueden ver acá en la imagen. Es importante que en los vanos de puerta de ventana esa malla retorne y se traslapen las mallas. Eso es fundamental y eso siempre está establecido en los proyectos de cálculo, los proyectos de ingeniería con los cuales se abordan estas obras, ¿no? Acá ya en la zona central de Chile, post-terremoto 2010, fue un sistema de reforzamiento muy utilizado en muchos pueblos de la zona. En Sausal, un proyecto de restauración de una vivienda en donde se observa la tapa de estas mallas. Acá si se fijan también hay una pieza de madera que es recubierta con la malla, en la zona de Bichuquén. Y esta es otra foto de Bichuquén que muestra cómo quedó el trabajo después de terminar, ¿no? Y pasamos al sistema de drisas. Acá es donde voy a profundizar un poco más, porque tuve la oportunidad de trabajar con este tipo de reforzamientos en mi etapa de
trabajo en la Fundación Altiplano, en el proyecto de restauración de la iglesia de San Pedro de Atacama y también en el pueblo de Belén. Existe también un manual publicado por la Católica del Perú y por el Servicio Nacional de Capacitación peruano, en donde lo mismo que explicaba, o sea, se hace de manera didáctica para que todas las personas que viven en las partes altas o en el altiplano, en zonas donde es difícil acceder a un servicio profesional o qué sé yo, puedan realizarlo por su cuenta. Consiste principalmente en cuerdas, del diámetro de las cuerdas va a depender de las condiciones de los muros. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama utilizamos cuerdas de 12 milímetros, pero en Belén utilizamos cuerdas de 6. Tiene que ver también con la dimensión de la construcción. Son cuerdas verticales que envuelven el muro completo y cuerdas horizontales que hacen lo mismo, y pasadores que son, como les decía, estos elementos que si tú construyes una obra nueva los puedes ir dejando mientras va avanzando la construcción del muro, o en el caso de una restauración, hay un edificio existente, se debe perforar para pasar estos pasadores o crostis para finalmente amarrar todo el mallado. Los nudos, en el libro proponen este nudo, el nudo 8, que es un nudo no deslizante que se tensa y después sufre una pequeña distensión, pero después ya queda estable. Y este es el nudo que el año pasado practicábamos con tus alumnos, Pacha, un nudo de camionero que finalmente genera la tensión que se necesita y el reforzamiento para los muros. Esta tabla muestra cómo con distintos tipos de cuerdas logramos, de acuerdo a su diámetro, distintas resistencias. O sea, el fondo, todo este trabajo valiosísimo que ha hecho la Universidad Católica del Perú, en el fondo son ensayos que se hacen en laboratorios, con mesas sísmicas. Entonces, son realmente sistemas que están comprobados, y eso sin duda es un aporte al mundo de constructores en tierra, ¿no? La viga collar en todos los sistemas es fundamental. La viga collar es la que vincula la techumbre con los muros y es vital para garantizar de que los muros no colapsen, ¿no? Porque también al estar bien vinculados evitan el desprendimiento del paramento. El caso de San Pedro de Atacama, un proyecto ejecutado por la Fundación Altiplano entre los años 2014 y 2016. En este proyecto se contó con la asesoría del ingeniero Julio Vargas Neumann. Creo que es la primera obra de carácter patrimonial que se realiza en Chile con este sistema de refuerzo. Tuvimos que desarrollar todo el proyecto de los planos con los cuales íbamos a realizar este tipo de trabajo. Pueden ver acá los planos de la iglesia, donde se ven todas las perforaciones que hubo que realizar. Y también una cosa importante que se ve acá, por ejemplo, habían presencias de altares que obviamente no se podían perforar, entonces tuvimos que adecuar las formas de las brisas a esos elementos que se encontraban en el interior de la iglesia. Y fotos de esta etapa de trabajo. Ahí íbamos avanzando, ahí ya cuando se comienza a ver la cosa más terminada de los refuerzos.
Importante considerar de manera previa todas las instalaciones eléctricas, ¿ya? O sea, hay que tener ya eso resuelto antes de usar con toda la tensión de las cuerdas. En nuestro caso, nosotros hicimos un trazado primero de todos los puntos en donde teníamos que perforar. La verdad que acá fue un trabajo bastante complejo el de las perforaciones, porque si bien acá se ve el muro de 30 centímetros, esta foto corresponde al campanario, pero en los muros de la iglesia el espesor era de 1,20 m, entonces perforar 1,20 m fue un desafío técnico que afortunadamente pudimos lograr. Lo pudimos lograr solo porque teníamos a una persona reparando y fabricando brocas de manera permanente, o sea, era el único trabajo que este maestro hacía. Entonces fabricábamos varias piezas y mientras íbamos perforando, algunas se quebraban, entonces íbamos a ir reponiendo y eso permitió de no quedar con los trabajos parados. La viga collar, acá pueden ver cómo la cuerda pasa sobre la viga collar está en ese sentido. Este es un elemento que se colocó de manera posterior solo para poder anclar los canes y conformar el alero, pero la viga collar es la que también, las brisas hacen que la viga collar se vincule a los muros y bueno, el techo de la viga collar, como se puede ver en esta foto, ¿no? También para que las cuerdas en el momento del tensado no sufrieran cortes por el roce que podrían sufrir con las maderas, se colocaron estas mangueras, se colocaron trozos de mangueras para proteger la cuerda y evitar de que se pudieran romper. Y una vez que ya estaba todo el conjunto con las cuerdas tensadas y amarradas entre ellas, se procedió al trabajo de revoque. En el caso de San Pedro de Atacama, como las cuerdas eran muy gruesas, tuvimos que hacer revoques bastante generosos, que lo hicimos en etapas para tener un buen secado. Y acá pasamos ya al segundo caso, que no es una iglesia, sino se trata de una vivienda de la señora Astigueta en el pueblo de Belén, que también fue desarrollado por la Fundación Altiplano entre los años 2015 y 2017. También contamos con la asesoría del ingeniero Julio Vargas, y en este sentido acá pueden ver el material que se desarrolló para poder consultarle al equipo de la Católica del Perú sobre observaciones o ajustes que eran necesarios para lograr un buen cometido. En ese sentido se ven, por ejemplo, acá los planos. Acá se ve, por ejemplo, en color rojo lo que corresponde a las brisas horizontales. O sea, en ese sentido, por ejemplo, este muro se colocó una brisa en este sentido, envolviendo el muro completo, acá en este sentido, acá en este sentido. Entonces esto permite ver cómo se iba configurando en la vivienda la instalación de las brisas, respetando, por supuesto, los vanos de puertas y ventanas. La viga collar, como había mencionado, fundamental. Acá está en color azul. Esta casa tenía una viga solera, solo una pieza de madera, pero integramos la viga collar que garantiza una buena vinculación entre el techo y los muros. Y algunas elevaciones y cortes del sistema para poder finalmente ejecutar las obras que muestro en las imágenes. Acá pueden apreciar la viga collar ya rellenada con barro. Todavía no se pasan las cuerdas, las brisas. Es un trabajo previo. Una vez que ya está realizada la viga collar, la instalación de las cuerdas, lo mismo. Acá no se aprecia, pero están las mangueras, en este caso de color transparente, para evitar la rotura y empezar a generar todo este tejido de reforzamiento para los muros de adobe.
algunas vistas generales, cuando ya habíamos terminado el tema de las tensiones y de todos los detalles constructivos, para finalmente comenzar la aplicación del revoque grueso, y una vez terminado el revoque grueso, empezar a rematar con el revoque fino. Mi intención, como te comentaba, Pacha, era un panorama a lo largo del país de distintas formas que existen para reforzar construcciones de adobe. Seguro que existen muchas otras, seguro que existen muchas otras iniciativas que no han sido incluidas, pero no quiero decir que acá está todo, pero es importante y yo creo que permitió hacerse un panorama de la situación de los refuerzos de adobe en Chile. Como pueden ver, hay un gran conocimiento vernáculo, ¿no? O sea, nuestros abuelos, seguramente a través de la experimentación y el ensayo y error y el arreglar las casas después de terremotos, llegaron a estas tecnologías como los refuerzos horizontales, como las cuñas, las vigas tirantes, etcétera, que ayudaron a que muchas de esas casas y muchas de esas iglesias o muchos de esos edificios se mantengan en pie hasta el día de hoy. En ese sentido, hay una sabiduría tremenda en todos estos conocimientos, que hay un trabajo grande de rescatarlos y de ocuparlos hoy en día, y que seguramente nosotros estamos en esa misión. Agregar que además de todo ese conocimiento ancestral, hoy en día existen nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a que estos procesos sean mejores, tanto para la fabricación de adobes como para ciertos sistemas constructivos, o sea, para el sistema constructivo del adobe. Y sin duda, en los tiempos en que vivimos, en estos tiempos de pandemia y de crisis climática, hay que pensar en mejorar, o sea, en ser mejores personas y también en cuidar más nuestro planeta, y en ese sentido la tierra es el material del futuro, un material no contaminante, es un material que permite que los muros respiren, como nosotros decimos. Entonces, es importante, si bien hoy en día vivimos una etapa en donde muchas veces se ve desprestigiado el material, hay que dejar claro de que es un material con muchas posibilidades estéticas, térmicas, económicas, medioambientales. Entonces, sin duda, es un material muy, muy importante de usar en el futuro y en el presente. Y hoy en día existe, no solo en Chile, sino en el mundo, también mucha gente que autoconstruye. Entonces, remarcar y reforzar esa idea que si vamos a construir con tierra sistemas portantes, es decir, en construcciones donde la tierra sea la que tenga que soportar los esfuerzos de un sismo, por ejemplo, debe ser reforzado, o sea, es una obligación, ¿ya? Acá lo que está en riesgo son vidas humanas. Después hablamos del patrimonio material, del patrimonio construido, pero lo primero es cuidarnos nosotros. Entonces, si vamos a construir con adobe, tenemos que ser muy responsables, y eso no depende solo de los refuerzos que vayamos a utilizar, sino depende de la buena calidad de los adobes, eso significa una buena fabricación, una buena dosificación de la tierra, un buen proceso de secado, un buen proceso de construcción. Muy importante el diseño, eso quedó mencionado ahí cuando hablábamos de los criterios que establece la norma, o lo que mostraba la Macarena en su tesis, pero es fundamental que el proceso completo sea de calidad como debería ser con cualquier material de construcción. Eso es Pacha.
Agradecido por tu invitación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camilo y qué lindas estas tus consideraciones finales donde dices que tenemos una riqueza en los saberes tradicionales ancestrales que efectivamente tenemos que conocer, investigar más y también lo que mencionas, ¿no? La tierra es el material del futuro. Y como tú lo decías, este tiempo de cuarentena que estamos en nuestras casas, reflexionar en todos los aspectos, ¿no? Y en cuanto a la construcción y la arquitectura, ahí estamos más comprometidos nosotros porque también generamos toneladas de escombros. Y la tierra ahí, como tú lo mencionas, tiene muchas posibilidades y tenemos creo que alejarnos de ese estigma que la tierra no puede ser de repente un material que sea sismo resistente y tú muy claramente has mostrado que sí, efectivamente se pueden dar distintas soluciones y seguramente de un territorio a otro van a ir variando estas soluciones, estas estrategias como has denominado tu charla. Yo muy agradecida y para nosotros que de repente no lo vemos tan cercano a los sismos, es una innovación tecnológica, pero como tú lo mencionas, es una innovación tecnológica que ya lo tenían nuestros ancestros, ¿no? Al igual que las xícaras que también se ha trabajado en Caral. Entonces lo único que nos queda es conocer, investigar más y efectivamente poder mejorar, ¿no? Muchas gracias Camilo por tu tiempo, por tu disposición y bueno, invitamos a todos a que se unan al link que vamos a dejar para las consultas, para algunas referencias ya finales que se puedan compartir. Muchas gracias Camilo. Gracias a ti, Pacha, y saludos a todos.